Buen día. A continuación, el equipo Dinamita, que está conformado por Armando, Alexander y por servidor Irving, vamos a explicar las formas de comunicación entre dos individuos, en particular la que se da entre padre e hijo. Ese es un asunto complicado, ya que no existe la misma confianza entre un padre y un hijo que cuando se está hablando con un amigo, y esto no va relacionado a ningún tipo de problema, sino más bien a que el padre representa una figura de autoridad que puede regañar en dado caso a la figura del hijo cuando éste se equivoca. En cambio, cuando un hijo está hablando con su compañero o su amigo, es diferente, ya que el amigo no lo puede regañar, sin embargo lo puede orientar. Okay. Esto se va a abordar más adelante con mi compañero Armando y mi compañero Alexander. Ahorita solo es una pequeña probada. La comunicación es muy importante dentro de esta charla que se da entre padre e hijo. Y la comunicación, tiene tres ramas, que es la oral, la no escrita y la no verbal. La oral es cuando se está dando el intercambio de opiniones y de ideas entre el padre y el hijo. Y la no verbal es cuando se está gesticulando y se está enfatizando con el tono de voz y los movimientos algo que se quiere dar a entender. Cuando nosotros notamos a una persona que está con la mirada caída y los gestos como que muy deprimidos, podemos pensar que la persona está triste. En cambio, cuando una persona tiene el tono de voz muy alto y está gesticulando en exceso, podemos pensar que está feliz. La conversación puede ser intrapersonal cuando se da entre padre e hijo, o puede ser grupal cuando se da entre toda la familia, lo cual es lo óptimo porque así se llega a mejores resultados. Claro que una plática intrapersonal puede dar mejores resultados cuando se llega al punto exacto. Para la comunicación grupal tenemos que estar preparados y antes saber qué vamos a decir y cómo vamos a reaccionar en los diferentes casos. A continuación, mi compañero Armando va a explicar los obstáculos que se dan dentro de la comunicación. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Buenos días compañeros, mi nombre es Armando y les voy a explicar 10 errores que se tienen al comunicarnos con nuestros hijos. Bueno, les voy a hacer un listado. Comenzaré con el primer error que se tiene, que es no darle la importancia necesaria a lo que nos dicen nuestros hijos. Esto me refiero a que, por ejemplo, cuando ellos nos dicen que sacaron 10 en un examen o que tienen X cosa, están emocionados y nosotros vivimos en nuestro mundo, entonces no correspondemos a esa misma idea, entonces eso afecta a la confianza que ellos nos tienen porque piensan que a los papás les da X lo que nosotros les contamos. Otro error que cometen los padres es no apoyarnos en lo que cuando lo necesitamos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema y a ellos les da igual. Eso es algo que es un error muy grande que cometen los padres. Otro error muy grande que hacen es compararnos con ciertas personas. Por ejemplo, a mí me ha sucedido que me comparan con, no sé, por ejemplo, el vecino, que me dicen, él es mejor en la escuela, él hace estas cosas, entonces eso es como que muy malo porque nos baja la autoestima. Otra cosa que también afecta en la comunicación con nuestros hijos es el sarcasmo. Cuando, por ejemplo, yo a veces en las que les cuento cosas a mi papá y me responde con sarcasmo o bromas, entonces yo pues no siento su apoyo y no siento esa ayuda que nos podría brindar. Otra cosa que también afecta es el no apoyarnos en nuestras metas. Como cuando nosotros decimos, mamá, quiero ser cantante, entonces ellos nos responden con que eso es imposible, hijo, no vas a poder hacerlo o no tendrás éxito. Eso de cierto modo es afectante porque no sabes lo que pudo haber sido. O sea, como papás a veces tenemos ese miedo al fracaso, entonces no queremos ver a nuestros hijos fracasar. Pero hay que darles un poco de confianza, hay que dejar que lo intenten. Otra cosa que también afecta son los reclamos del pasado. Por ejemplo, cuando nos están regañando y nos dicen, y recuerda que tú este año hiciste esto y esto y esto y esto. Eso es algo que también nos afecta a nosotros como hijos porque nos hace sentir como que siempre estamos cometiendo errores. Otra cosa también que afecta mucho es el que nos regañen cuando ni siquiera han escuchado nuestra versión. Por ejemplo, cuando la vecina nos dijo X cosa y nosotros todavía estamos en la escuela, por ejemplo, llegamos y ya nuestra mamá ya nos regañó porque le pegaste a Juanito, etcétera, sin saber que él fue el que nos empezó a buscar problemas. Eso también es un error muy grande. Otro error que se tiene es el culparnos de todos los problemas que se tienen en la casa.
Por ejemplo, el que estén gastando dinero en nuestros estudios, el que por nuestra culpa nuestros papás estén peleados, etcétera, otras cosas. Otro error muy fatal es el que abusen de su poder como padres. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ser, no sé, queremos ser skates, por ejemplo, y nuestros padres nos dicen que eso no se ve mal, que se ve mal porque son es de vagos o de drogadictos, entre otras cosas. Está bien que ustedes padres nos quieran mucho, que nos quieran proteger ciertas cosas, pero también no es necesario que tengan tantas restricciones hacia nosotros. Y la última y y es algo muy grave, es el que resuelvan todos nuestros problemas. Me refiero a que, por ejemplo, si yo choqué el carro y que mi papá vaya y pague ese dinero sin yo hacer ningún esfuerzo, eso es muy malo porque hace que yo me crea esa idea de que puedo hacer lo que sea, mi papá lo va a resolver sin tener ningún esfuerzo yo. Eso es muy grave porque ustedes como padres tienen las experiencias necesarias en ciertas situaciones y nosotros como hijos debemos adquirir eso. Y si ustedes nos resuelven todos nuestros problemas, nunca vamos a tener esa experiencia. Es por eso que ustedes deben de apoyarnos, pero no del todo. Bueno, esos son nuestros 10 problemas que tienen los padres o errores al comunicarnos. Se los recuerdo, es no darnos la importancia necesaria, el no apoyarnos cuando lo necesitamos, el hacernos comparaciones, el respondernos con sarcasmo, el juzgarnos sin conocer nuestra versión o regañarnos antes de conocer nuestra versión. Nos dijo X cosa y nosotros todavía estamos en la escuela, por ejemplo, llegamos y ya nuestra mamá ya nos regañó porque le pegaste a Juanito, etcétera, sin saber que él fue el que nos empezó a buscar problema. Eso también es un error muy grande. Otro error que se tiene es el culparnos de todos los problemas que se tienen en la casa. Por ejemplo, el que estén gastando dinero en nuestros estudios, el que por nuestra culpa nuestros papás estén peleados, etcétera, otras cosas. Otro error muy fatal es el que abusen de su poder como padres. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ser, no sé, queremos ser skates, por ejemplo, y nuestros padres nos dicen que eso no se ve mal, que se ve mal porque son es de vagos o de drogadictos, entre otras cosas. Está bien que ustedes padres nos quieran mucho, que nos quieran proteger ciertas cosas, pero también no es necesario que tengan tantas restricciones hacia nosotros. Y la última y es algo muy grave, es el que resuelvan todos nuestros problemas. Me refiero a que, por ejemplo, si yo choqué el carro y que mi papá vaya y pague ese dinero sin yo hacer ningún esfuerzo, eso es muy malo porque hace que yo me crea esa idea de que puedo hacer lo que sea, mi papá lo va a resolver sin tener ningún esfuerzo yo. Eso es muy grave porque ustedes como padres tienen las experiencias necesarias en ciertas situaciones y nosotros como hijos debemos adquirir eso. Y si ustedes nos resuelven todos nuestros problemas, nunca vamos a tener esa experiencia. Es por eso que ustedes deben de apoyarnos, pero no del todo. Bueno, esos son nuestros 10 problemas que tienen los padres o errores al comunicarnos. Se los recuerdo, es no darnos la importancia necesaria, el no apoyarnos cuando lo necesitamos, el hacernos comparaciones, el respondernos con sarcasmo, el juzgarnos sin conocer nuestra versión o regañarnos antes de conocer nuestra versión, el no apoyarnos en nuestras metas, el reclamarnos del pasado, el culparnos de sus problemas o de todos los problemas que hay en el hogar, el resolver todos nuestros problemas y el abusar de su poder como padres. Esos son nuestros errores que se tienen en la comunicación y que hay que aprender a resolverlos. Eso sería todo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alexander y soy del equipo de Irving y Armando. Este video es parte final de nuestra evidencia en donde yo voy a decir acerca de una buena comunicación entre padre e hijo y cuáles son los factores. Obviamente, yo escribí solo 5 puntos que creo que son los más importantes para poder tener una comunicación con nuestros hijos. Número 1. Siento que igual es importante, pero no tanto como los demás. Obvio, todos son importantes. Porque dice tener una idea de lo que trata la plática. Obviamente no siempre vamos a saber sobre lo que nuestro hijo nos van a decir, pero si es posible, nosotros podemos tener en mente sobre lo que nuestro hijo nos quiere decir. Tal vez podemos pensar en que es un problema en la escuela, un problema de amor con su novia, un problema XX problema. Entonces nosotros vamos a pensar eso antes de hablar con ellos, porque para tener una buena idea de lo que vamos a retroalimentar o darle un consejo para
no vernos tan mal como padre o tal vez no alterarnos tanto. Entonces, ese es el punto 1. Punto número 2. Cero distracciones. ¿Cómo podemos lograr una buena concentración? Pues escuchando en un lugar donde no haya ruido, donde no haya distracciones como celular, televisiones o ruidos de niños que estén hablando, ruidos de carros, etcétera, etcétera. Un buen de comunicaciones un buen de distracciones que pueden interrumpir esta comunicación. Punto número 3. Escucharlo y después dar tus argumentos. Primero, antes que nada, para una comunicación entre tu hijo y tú, o entre tú y alguna otra persona, tal vez no puede ser tu hijo, esto es muy fundamental. Primero escuchar al que está emitiendo el mensaje y después nosotros como receptor darle una retroalimentación. Obviamente, un ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando ellos nos dicen que van mal en la escuela. Nosotros como padres, ¿qué hacemos? Tal vez podemos regañarlos. ¿Por qué? Porque les decimos que a qué los mandamos a la escuela, porque van mal si nosotros les damos todo, pero no conocemos el origen de ese problema. El origen puede ser que tal vez no se pudo cargar su archivo y el profesor no lo entendió, tal vez hubo un problema de equipo o quién sabe, X situación que nosotros antes que nada debemos de escuchar para poder dar nuestros argumentos necesarios para la plática. Número 4. Después de dar la retroalimentación, tiene que venir una contraalimentación de lo que él nos va a decir a nosotros. Nosotros escuchamos, nosotros retroalimentamos y después él nos vuelve a dar una retroalimentación de lo que nosotros le dijimos. Esto es con el fin de saber si vamos bien los dos en esta comunicación. Tal vez nos estamos entendiendo, tal vez no, pero siempre debe de haber un diálogo entre padre e hijo. Por último, el punto número 5, el importante es dar una solución o buscar una conclusión entre los dos. Porque es un problema que él te está contando, que te está dando la confianza, o tal vez no sea un problema, pero tal vez es algo que él quiere platicar contigo, de un partido de fútbol, de un problema escolar, como ya lo había dicho. Entonces tienen que buscar una conclusión o tener una buena plática. Obviamente que esta no sea aburrida para que ninguno de los dos se aburran y que no lleguen a palabras fuertes, a regaños o a peleas. A peleas a extremos de decirse palabras que tal vez no quieran escuchar el uno con el otro. Entonces tienen que llegar a un acuerdo final entre los dos. Después de dar sus argumentos cada quien, deben de dar una solución si es un problema o una conclusión si están hablando de algún otro tema. Entonces yo considero que estos 5 puntos son necesarios para tener una buena comunicación entre padre e hijo. Espero que le haya gustado este video. Nosotros somos el equipo Dinamita, Alexander, Irving y Armando. Y mucho gusto. Que tenga bonito fin de semana.